Damas y caballeros, niños y niñas, abuelitos y abuelitas, lectores y lectoras, sean bienvenidos a La Hora Elástica, el único programa de televisión donde no sabemos cuánto dura una hora. Yo soy Fernando Rivera Calderón y me da mucho gusto recibirlos en este espacio misterioso, enrojecido y maravilloso donde tratamos de hacer no solo una televisión diferente, porque esto en el fondo, Luisa, es un experimento social. Dicen por ahí que así es. Sí, más allá de querer entretenerlos y eso, estamos viendo cómo reaccionamos ante las cámaras, esta clase de personajes. La covacha de David Lynch, La que le covacha llaman. lynchiana. Querido Fer. Ay, ¿cómo estás, Fer? Muy bien, mi querida Luisa, ¿y tú? Pues mira, tengo que ser sincera con ustedes. En esta temporada me van a alburear, me van a pegar con la cámara, me van a tropezar, me van a cambiar todas las historias, me voy a sentir mal, voy a llorar, ¿Cómo sufres? me voy a reír, me voy a avergonzar un poquito también. Pero hoy sí Hoy me vas la a quiero cambiar, pasar. Hoy voy a cambiar, como la hoy me la D'Alessio. quiero pasar sabroso. Va a estar muy bueno el programa. Hay muchos elementos Sí. para que así suceda. Cuéntanos qué tenemos hoy. Va a estar muy bueno. La palabra es drújula con Julia Santibáñez. El día de hoy va a tratar de los eufemismos. Un aplauso para Bravo. Julia. Y también va a estar con nosotros, Tu como consentido. siempre. Ay, sí es mi gallo, mi cine piojito. Nomás porque habla de pura criatura monstruosa que vive en las playas y eso va a estar buenísimo. Rafael Tonatiuh. Haciendo cara de monstruo. Haciendo cara de monstruo. Hoy estamos también de gala. Tenemos un gran invitado, un gran amigo y un gran escritor mexicano. Está con nosotros Juan Villoro. ¡Bravo! ¡Eso! Y en la música, que no puede faltar, tenemos también a un invitado que ha llegado desde la Argentina, pero se ha instalado en México, Ariel Cavalieri. ¡Bravo! Venga. ¿Qué te parece, Fer? ¿Nos vamos? Tenemos un elenco sensacional y tenemos, como siempre, a nuestro pianista de cabecera. Vamos, querida. El gran maestro Pepe Torres. ¿Cómo estás? Gracias, ¿Cómo muy estás, bien, Pepe? muy bien. Qué gusto Ay, verla. pues si lo vas a papachar, yo también quiero apapacho. Él se deja querer. Muchas gracias. No Qué quería gusto verlos levantarlo tan, del piano, tan pero- saludables. Pues sí. ¿Verdad? Más o menos. ¿Cómo Ahí vamos. más o menos? Yo quiero decir que Oscar de la Borbolla no está con nosotros Ah, el día de caramba. hoy porque anda malito. Yo no sé por qué. Mira, le queremos mandar un saludo a Oscar. Ajá. Mandarle Me un- dio influenza a mí. ¿Cómo? Y luego ya todos quisieron ser influencers ahora. Entonces Ah, Oscar claro. ya también. Y creo que la próxima semana le toca a Luisa. Ah, caramba. Por la cercanía que tenemos, querida. Ay, eso es bonito. Compartir el virus para convivir Si también. estar contigo hace que me enferme, yo prefiero estar enferma todos los días. Te caramba. quiero, Yo te quiero a ti. Pero Oscar de la Borbolla está malito y bueno, pues hay que recordarlo con... Vamos a con recordar mucha a Oscar de la carnicería. Borbolla con carnicería total. La carnalidad, pero del cuento. Vamos Venga. a ver esto. La carnalidad del cuento. Las definiciones de los géneros literarios son por lo regular tan pedantes que se me antoja cometerlas como un carnicero. Comparar los distintos tipos de discurso con las diferentes clases de carne. Debo representarme la literatura como una res muerta y mosqueada que se balancea prendida de un garfio en la carnicería. Como carnicero, digo que el cuento es carne magra, sabrosa de punta a punta, calculada para saciar el apetito de cualquiera en una sentada. Quien muerde el primer párrafo de un cuento debe sentir que la lengua y el paladar se le inundan de golpe con un sabor que lo obliga a seguir hasta el final. Más que ninguna otra carne, la del cuento debe cortarse de un tamaño exacto. Un buen cuento jamás resulta corto o largo. Es sencillamente inolvidable como el corazón del filete. La novela, por el contrario, es otra carne. Tiene nervios y tiene grasa y huesos y hasta puede estar claveteada o prepararse como cohete mechado de verduras. También el cuento es carnalmente distinto de la poesía, pero no porque la poesía sea el postre o los trocitos de pulpa formalmente cortados para ensartar en un alambre, sino porque la carne de la poesía posee un sabor reconcentrado que puede acompañarnos ya para siempre tras una simple y única mordida. La poesía es capaz de curar el apetito en un instante y por ello solo los bárbaros pueden tragarse un poemario de un tirón. Y como faltan unos gramos de conceptos, agrego como carnicero honrado un pilón a propósito de otros géneros literarios. Los estudios literarios son carne molida. Las reseñas
pellejos para gato. Los análisis científico-literarios no son siquiera retazos con hueso, sino esqueletos duros como la palabra coxis, que al meterse en la carne de la literatura la hacen parecer no una vaca viva, sino una vaca de madera completamente rígida, un caballo de Troya del que descienden los enemigos de la creatividad para arrasarla e imponer sus dogmas. Híjole, Pepe, te estoy viendo. Es así, es dramático. Pero pasa del chiste del romanticismo a la tragedia, como la vida. Es que antes Como la vida de que misma. volviéramos, mientras veíamos esta cápsula de Óscar de la Borbolla, decíamos cómo sonarían las carnicerías literarias. Sí, no. Prefiero las carnicerías de las otras. Un saludo a todos los carniceros, por cierto. Los veganos no van a estar de acuerdo, Oye, pero ¿tú la sabías, cápsula está buenísima. sabías que Javier Solís, este gran cantante mexicano, era carnicero? En sus años mozos ahí cantaba, dándole a la carne. Le decían el carnicero de... Es que no lo voy a confundir con Goyo Cárdenas. Bueno, le decían el carnicero de su barrio. Ya no sé Muy si era de fácil de Tacubaya o de confundir. Miscuac. No me gustaría confundir a Javier Solís con Goyo Cárdenas. No era nada que ver. ¿Sabes quién sí se sabe estos datos curiosos siempre? Julia Santibáñez. Uy, bueno. Todo se lo sabe. Es la hora buena de Julia ir a Santibáñez. la palabra esdrújula. Aquí los dejo un momentito, Ahorita no se los vayan. alcanzo. Ahorita voy. Ahí te déjame. encargo a Pepe, ya Me ves, va a contar ya unas ves cosas. cómo se pone. Bueno, no quiere decir, pero ahorita me cuenta. Julia, ¿cómo estás? Bien, muy bien, Fer. ¿Qué Con nos una pregunta cuentas en para esta ti. ocasión? A ver, pregúntame. ¿Las niñas bien dicen groserías o no? Pues no sé, se supone que sí, ¿no? Pero soy malo para las niñas bien, casi no conozco, ¿sabes? ¿Existen? Bueno, en teoría sí, pero no. ¿A qué voy? Usan la carga emocional de las groserías, pero la disfrazan, la edulcoran, digamos que la matizan, Sí, a través de un mecanismo que se llama el eufemismo, y en el cual funciona, digamos, de esta manera. Alex Helmo lo explica bien. Dice, las palabras nos llegan a través del sonido. Entonces, cuando oímos las primeras o la primera sílaba de una palabra, de inmediato el cerebro en milisegundos busca en el diccionario mental palabras que cuadren con ese posible significado de esa primera sílaba. Entonces, cuando tú oyes, el examen estuvo K, tú de inmediato vas a entender, y cualquier mexicano, está cabrón. Aunque la persona diga está cañón o estuvo cañón. Porque el cerebro de inmediato dice un examen y además la cara compungida y demás, dice, claro, estuvo cabrón. Pero la niña dijo está cañón o estuvo cañón. Sí, para que no Y te sí, tenga que lavar luego la boca con jabón, Exacto. como te decían los papás exacto. de las niñas bien. Cuando decías algo incorrecto. Y el segundo elemento no solo es la primera sílaba, que es similar, sino la sonoridad. Cabrón y cañón se parecen muchísimo el número de sílabas en acentuación, en fin. Entonces, ese mecanismo de apropiación del lenguaje que es interesante y que es, digamos, hasta cierto punto maravilloso, porque la gente, todos utilizamos el lenguaje de la manera que mejor nos conviene para los objetivos que tenemos. Y en este caso del eufemismo se logra porque se conserva digamos, el olor. La intención, Exacto, digamos. la intención, pero se da una modificación para no quedar mal. Entonces pasa, por ejemplo, con eufemismos como no manches, en vez de no mames, o como decir abuelita de Batman, ¿no? Que incluso ya hasta se le sumó a un personaje, ¿no? A un superhéroe, en vez de decir a huevo. Sí, la ya persona la abuelita dice, de Batman ya se volvió es una superconstrucción, construcción así es maravillosa. una hipérbole tremenda, ¿no? A mí me encanta la abuelita de Batman. Ya se convirtió incluso en algo mucho más enriquecido Sí. que originalmente decir a huevo, ya no tiene tanto chiste. O, por ejemplo, decir pinky suerte, esa es una que me molesta en particular. Pinky suerte. Suerte, por decir pinche suerte, en lugar de decir pinche suerte. Es interesante cómo nos hemos habituado de tal manera a este tipo de eufemismos que un personaje como Jordi Rosado, que es seguido por algunas personas por ahí, Sé chavos. que eres y gran tal. lectora de la Sí, obra de yo Jordi. Sí, yo estoy proponiendo un doctorado honoris causa. Pero tuvo un programa por no sé cuántos años que se llamaba Está Cañón. Sí. Y era para chavitos, adolescentes, claro, porque los papás decían, no, si va a haber un programa que se llama Está Cabrón, bueno, de entrada no hubiera pasado No voy a en la dejar que televisión mi hijo comercial. vea. Yo Exacto. no dejaría que mis hijos vieran a Jordi Rosado, la verdad, se llamara Empezando como por se ahí. llamara el programa. Empecemos por ahí. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con expresiones
expresión es como te voy a partir tu mandarina en gajos. Es de una exquisitez. Es precioso. Y de es una metáfora tan sutil para, en vez de decir... En vez de caer en el heteropatriarcado falocentrista, decir te voy a Diría partir tu Luisa, madre, te voy a exacto. partir tu mandarina en gajos, es políticamente correcto. Es incluso. políticamente correcto. Y claro, llegas ahí a un punto interesante, y es que la corrección política lleva a que en los medios, en las familias bien, en las niñas que no quieren pasar por vulgares o en ciertos contextos, el eufemismo es como la moneda de cambio que permite comunicar el mensaje, porque es interesante que no se cambia la grosería por otra palabra que no tenga nada que ver. No se cambia decir cabrón por teléfono. No, se busca una similitud. Puedes decirte cabrón fonológica. teléfono. Eso lo puedes decir, sí, pero no dirías el examen estuvo teléfono. No. Es una tontería lo que estoy diciendo, pero se busca la similitud sonora y se busca también la similitud en la sílaba primera, que es la que dispara la comprensión. Entonces, bueno, para hablar del eufemismo hay muchas, otra que me encanta, Ya bailó Berta. Ah, ese es genial. Esa es una belleza. ¿Estás de acuerdo? Es una belleza real, es una construcción interesante, profunda y que tiene todo el sentido del humor del mexicano. Pronto vamos a invitar aquí al programa a Lourdes Ruiz, la verdolaga de Tepito, bueno, pues justo ya a que está. nos traduzca este eufemismo que acabas de decir. Es muy sublime, no sé si lo van a lograr. Ahora los millennials, fíjate que, o las nuevas generaciones, para no encasillarlos en millennials, creo que sustituyen el eufemismo por la abreviatura. O sea, el Ya bailó Berta ahora es ALB, por ejemplo. Ah, claro, bueno, porque a través de los mensajes y de los memes, que esa es otra, los eufemismos se han consagrado mucho en las redes sociales a través de estos memes que todo el mundo comparte y que nadie se siente herido en sus emociones porque diga eso, no manches. Ahora, el no manches tu vida es más bonito. O sea, No manches tu cuando vida. se agrega la mandarina Es que, en claro, gajos. la abuelita de Batman. Sí, sí, sí. Existe una intención como de resignificar porque al quitar la grosería, entonces uno tiene que como que construir algo más que equipare, digamos, la fuerza de la grosería, porque la grosería tiene un sentido. No, y no hay palabra que sustituya la chingada, aunque esté la Claro, tostada, la guayaba, la tiznada. hijo. ¿Y qué tal con hijos de la? Hijo. En vez de hijo de o hijos de, hijos. Eso está más bonito, pues está Sí. reproduciendo una oralidad muy rica. ¿no? O lo muy mexicano de hacer las cosas en diminutivo que pasa con el pinche, Claro. que hay quien piensa que si dices pinchi Exacto. es como menos pinche, ¿no? Por la terminación en ni, que es una vocal mucho más suave, digamos. Más tapatío que la E, también. ¿no? ¿Qué pasó? Pinche trino, pinche pinche. Pinchi, exacto. Bueno, pues para terminar, hablando de los eufemismos, efectivamente, alguien dirá que esto es una apropiación del lenguaje interesante, pero alguien también dirá que es una Véngase, mamada, que usar un eufemismo es una mamada, y yo creo que coincido con esta segunda. Una mamá, ¿qué mamada eso? Esos consejos. Sí, yo sé, no sé, pero bueno, el eufemismo está ahí para utilizarlo, quien lo quiere utilizar y quien no, pues que use Es como la leche las deslactosada. palabras, ¿no? Yo, en mi caso, pues ya con mi edad y esto, ya tengo que tomar la leche sin leche. Entonces, Lachi. hay algunas conciencias que pues tampoco aguantan Sí, ya el peso acuerdo. de la La chingadera. contundencia de una chingadera. Oigan, ya sé que esto está De por acuerdo. terminar, pero estoy muy angustiada porque ¿Por qué? ¿Qué pasó? yo no sabía que abuelita de Batman es a huevo y yo llevo muchos años diciéndole a mi abuela, abuelita de Batman. Genuinamente, abuela, si me estás viendo, que Abuelita además de siempre nos ve. No es así, yo no te estoy diciendo a Abuelita de huevo. Batman. A huevito. Yo digo que este sería un gran momento para ir a ver a un artista muy teléfono. No lo usé bien, ¿verdad? No, creo que no. Decir que alguien es muy Creo que teléfono no. no es alguien, es No. muy cabrón. No. Podemos decir que es No. muy chingón. Está muy chingón. Pero- Chiroliro. Oye, pero sí Chiroliro. digo, la Netflix, en lugar de la neta, sí cuenta como eufemismo. Al chilis. No en creo, lugar del porque neta chile. no tiene una Al connotación chilis, negativa. al chilis, sí. Al chilis. También Al chilis. cuenta como que te van a pasar el comercial que acabas de Exacto. hacer a ese lugar. Mejor vamos No a es así. escuchar, vamos a escuchar a nuestro invitado musical Exacto. de hoy, la música de Ariel Cavalieri. ¡Bravo! Y vuelvo en las noches, siempre a mentir.
siento que el mundo se va. Pude amarte y girar por ahí. El cielo no tiene fin y no es nada. Pude a la luna ir, pero aún no descubrí lo que hay dentro de mí para nada. Mi único encuentro me da flor. Quizás es mi angustia y nunca hay un mismo lugar. Pude amarte y girar por ahí. El cielo no tiene fin y no es nada. Pude a la luna ir, pero no descubrí lo que hay dentro de mí para nada. Pude amarte y girar por ahí. El cielo no tiene fin y no es nada. Pude a la luna ir, pero no descubrí lo que hay dentro de mí para nada. ¡Bravo! Ariel, bienvenido, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bienvenido Muy bien, muy a La Hora bien. Elástica. Cuéntanos un poco, Ariel, de tu música. ¿Cuántos años ya llevas acá en México? Hace rato platicábamos de Sí. una buena amiga común Ajá. cuando tocaste con Julieta Venegas Claro, y claro, su claro. banda. Y cuéntanos un poco de tu música. Bueno, este es un proyecto que se llama Versalieri, que se inició casi cuando las ruedas del Lloyd Aéreo Boliviano todavía existían en ese entonces. Tocaron en la Ciudad de México al llegar acá. Fue como un cable a tierra para mí. Hace 18 años que vivo en la Ciudad de México. No, bueno, ya adquiriste mayoría Nomás de tantito. edad. Ya soy chelango. Chelango. Y bueno, Versalieri es un proyecto que empezó, el primer disco es del año 2006. Luego lo detuve un tiempo, yo también soy músico de sesión y anduve de gira con una artista muy conocida, con Julieta Venegas. Estuve casi 10 años en su banda. No, bueno, vaya que Bueno, ¿y tu Terminando gira eso, cuándo un es? buen ¿La rato. tuya, solo tuya? ¿Cuándo Pues va a ser? estamos presentándonos en algunos foros de la ciudad, del interior. Y estás Excelente, presentando canciones excelente. también, digamos, soltando canciones de lo que va a ser tu próximo disco. Sí, a manera del indie de hoy en día, que es el lugar donde está el proyecto, Sí. vamos soltando sencillos de a uno, ¿no? Para finalizar con una presentación formal
en un foro. Ariel, a mí me gustaría mucho preguntarte qué mensaje le das a los jóvenes músicos que empiezan justamente su carrera así, acompañando a otros músicos, yéndose de gira, aventándose a una aventura sin saber si van a llegar a algún sitio, si lo van a armar, si no, y luego se quedan en la luna sin un guía. ¿Qué hacemos? ¿Qué consejo? Mira, o sea, yo puedo dar un consejo que alguna vez escuché de una gran influencia mía, que es que cada paso que vayan a dar lo disfruten, ¿no? Porque este es un camino bastante difícil, ¿no? Entonces es bastante probable de que no consiga uno los objetivos que desea, ¿no? O que llegues a otro. O que llegues a otro. De que llegas, pero no siempre a donde tú querías llegar, ¿no? Es muy bueno disfrutar el camino porque de eso nadie se arrepiente, ¿no? Digo, a mí de alguna manera me pasó eso, ¿no? Yo vine de gira con un grupo de Argentina, yo soy bajista. O sea, llegaste a tocar aquí a México y te ibas a seguir en la gira y te quedaste acá. Sí, venía por 3 meses. Y mira. Y pues me dejó el avión, ahora sí. Quebró la compañía y no me pude regresar. Pues nos da mucho gusto que te hayas quedado. Me da mucho Ariel, gusto. escucharemos más de tu música más adelante, pero de entrada, gracias por estar aquí Muchas en La Hora gracias a Elástica. ustedes. Muchas gracias. Y nosotros, ¿a dónde vamos? Vamos a un pausa. cortecillo y regresamos aquí. No se vayan, queridos elásticos. Chido. Qué linda la guitarrita. Está bueno, sí. Bueno, les decía que estábamos muy contentos esta noche porque tenemos un invitado muy especial que además es un querido amigo y a quien siempre leemos con mucho gusto, ya sea en su columna de los viernes en el Reforma o cada que publica una nueva novela, unos cuentos o, en este caso, este libro de ensayos maravilloso, La utilidad del deseo, publicado por Anagrama. Juan Villoro, bienvenido a La Hora Elástica. Hombre, Qué muchas gusto gracias. tenerte aquí con nosotros. Qué gusto de estar con ustedes aquí. Y además en esta decoración que me recuerda a la casa de mis papás, era como el futurismo de los años 50 más o menos. Sí, bueno, es un espacio como de Exacto, David Lynch. Con exactamente, muy O eso pretendíamos. Sí, muy retro, pero para mí es un presente todavía actual. Pues siéntate en tu casa, porque además Gracias. es territorio universitario. Sí. Estamos dándole a TV UNAM, pues también un nuevo rostro y una nueva manera de entender, pues que también el humor, que también la irreverencia caben en la universidad, que no todo es toga, birrete y solemnidad. Sí, a veces en México pasa que el sentido del humor de pronto parece que es equivalente de superficialidad, ¿no? Tenía este texto maravilloso Jorge Ibargüengoitia que decía, humorista, agítese antes de usarse, porque cada vez que le decían, oye, qué buenos chistes te avientas, era para el equivalente de lástima que no seas más profundo, porque se supone que lo profundo siempre es desgarrado, intenso, y no necesariamente tiene que ver con el humor, pero pues yo creo que el humor es atributo de la inteligencia y te permite ver las cosas de otra manera, ¿no? No, y aquel pobre de aquel que no se sepa reír de sí mismo porque Sí. se convierte en objeto de los memes y del escarnio público. Ándale. Tito Monterroso, que fue muy buen humorista, él decía, la verdadera función del humorista es hacer pensar y a veces hasta hacer reír. O sea, lo importante es que el chiste te haga pensar. Qué maravilla. Oye, este libro que estamos leyendo, La utilidad del deseo, yo creo que es un libro que para ti resulta muy entrañable por esta zambullida que te das en el acto de escribir, en el acto creativo, visto desde muchas formas y a la vez es un libro que lo abres y es una biblioteca, ¿no? Es un libro hecho de libros, hecho de lecturas, hecho de autores y que la verdad nos plantea imágenes deliciosas desde pensar en un libro como un árbol, ¿no? Y pensaba, cuando haces esta analogía, pensaba cómo los árboles tienen dos caminos en esta vida, que uno puede ser convertirse en la cruz de Cristo y otro convertirse en el papel en el que Borges escribió Cristo en la cruz. Este camino vegetal extraño en el que tenemos en las manos un árbol es una muy bella imagen para arrancar todas estas reflexiones sobre el acto creativo, Juan. Cuéntanos. Sí, me gusta mucho lo que dices, porque sí, pues la cruz es un patíbulo hecha con un árbol y el papel pues puede ser el mundo de la fantasía más extrema y más prodigiosa, ¿no? Y a mí me interesó mucho, y lo menciono en el prólogo, pues esta situación de tantos artesanos mexicanos que llegan a la ciudad a vender separadores de libros, que son hojitas, son muy finas láminas, ¿no? Que traen de la sierra de Oaxaca generalmente, los que yo he conocido y he hablado con ellos. Y me imagino que
que piensan desde allá que la Ciudad de México es un lugar donde todo el mundo está leyendo libros. O sea, vamos a ir a la ciudad porque lo que más necesitan son separadores de libros. Es el mundo donde nadie quiere perderse la página donde está. Entonces llegan desde hace mucho con separadores de libros y según sabemos, pues no hay tanta gente que lea. Pero sin embargo ellos siguen insistiendo como si cada separador, tarde o temprano, fuera a crear el comprador y el libro que debe ser separado, ¿no? Entonces esta voluntad de entender así la creación de un objeto tan sencillo como un separador de libros, me parece que es equivalente también pues, a la de quien está escribiendo un cuento, una canción, o la de quien está leyendo, ¿no? Y finalmente yo creo que lo mejor que podemos hacer nosotros dentro de la literatura es estar orgullosos, no de lo que escribimos, porque somos malos jueces de nosotros mismos, y además hay que desconfiar mucho de los escritores que se fascinan muchísimo a sí mismos, pero sí podemos estar orgullosos de los libros que leemos, ¿no? Y este libro pues es como una habitación llena de libros, la mayoría de ellos son libros ajenos que yo estoy comentando, es como una biblioteca de interés social, pequeñita, pero donde caben muchos libros a los que hago referencia y que me gustaría compartir. Comentas en el texto sobre Cortázar, haces alusión al cuento Cartas de Mamá, como Cortázar en ese cuento habla de la carta como una alteración del tiempo, como el pasado que nos viene a encontrar, puede ser un pasado lejano, un pasado cercano. Pero yo me preguntaba mientras te leía, la escritura, cualquier tipo de escritura, el ensayo, la novela, el cuento, tú has pasado por todos ellos, el periodismo, no se diga, en fin, también son una visita del pasado, porque entre que tú escribiste algún ensayo de los que están aquí en 2010 o 2012, a hoy, que lo vuelves a ver, has cambiado, has desarrollado nuevas formas desde donde mirar y los autores y los personajes de los que hablas también han cambiado. ¿Cómo fue ese proceso de tomar una cierta distancia temporal y luego volver para armarlos en un libro? Bueno, en cuanto a las cartas que mencionabas, a mí me parece que es algo interesantísimo porque se trata del único género en donde verdaderamente conoces a tu lector. Ya es un género en desuso. Hoy en día pues mandamos correos electrónicos, pero no es lo mismo porque la brevedad y la manera como incluso hacemos contracciones de las palabras, claro, y las abreviamos, pues es un lenguaje totalmente diferente. Y yo todavía pertenecía a la generación de los que escribíamos cartas. Tengo muchísimas cartas que he recibido porque me encantaba recibirlas, pero el prerequisito para que te las manden es que tú escribas otras. Entonces también yo escribía muchas cartas y es el único género donde sabes qué le va a dar risa a tu lector, qué le va a dar envidia, con qué se va a enojar, qué buen chisme va a disfrutar. Estás controlando. Exacto. Digamos, y además esto operaba en el tiempo también, bueno, por las vacilaciones del correo, ¿no? Claro. Porque pues nunca sabes cuándo te va a llegar la carta. De pronto se perdió una carta y el otro ya se ofendió contigo porque no le contestaste. O bien, cómo contestar las cartas, por ejemplo. Si era la carta de la novia, dormías con ella bajo la almohada, la releías en un parque, ponías música para una cuarta lectura y finalmente la contestabas, ¿no? Hoy en día tenemos el tema de que como es tan espontánea y tan veloz la comunicación en red, nosotros muchas veces cuando pensamos en lo que vamos a decir, ya lo mandamos. Sí. O sea, yo a veces pienso que el correo electrónico tiene que ver más con la neurología que con la comunicación, porque está conectado directamente a nuestro sistema nervioso y decimos cosas de las que luego nos arrepentimos. En cambio, la carta tiene otro tiempo, pero es una escritura individual. Y yo aquí en el libro analizo las de 3 escritores que admiro muchísimo, más o menos de la misma época, Manuel Puig, Julio Cortázar y Juan Carlos Onetti. Y volviendo al tema otro de cómo nosotros en el tiempo valoramos las lecturas, pues a mí me parece interesantísimo, por ejemplo, cuando uno va y recoge en el librero, toma en el librero un libro que a lo mejor leíste hace 20, 30 años y ves un subrayado y dices, pero ¿cómo pude subrayar esto? O sea, qué cosa tan absurda, cómo me llamó la atención. Y no subrayé esto O sea, otro, exacto, ¿no? Y tú dices, qué mal escribía Shakespeare, ¿no? Porque subrayé lo más tonto de Shakespeare, ¿no? Y entonces te sorprendes del lector que eras, ¿no? Exacto. Entonces, naturalmente, esa es una cosa maravillosa que sucede con los libros, es que muchas veces, incluso sin necesidad de releerlos o de revisar tus subrayados, gravitan dentro de ti y te gustan más con el tiempo porque te va cayendo el 20 de los personajes a medida que ciertas experiencias de tu vida te los hacen más comprensibles, o bien te van desencantando, te van desilusionando porque ya sientes que eso que te había encandilado pues era demasiado efectista, cosas así. Entonces aquí hay un capítulo sobre la traducción. Yo también he traducido libros y a veces un libro te gusta mucho más al traducirlo que al leerlo por primera vez o viceversa. En ocasiones
al traducir empiezas a ver unos trucos un poco baratos del escritor que solo al seguir cada una de sus palabras te das cuenta que está siendo efectista. Entonces, bueno, son maneras de leer y de releer y pues yo creo que el ensayo está hecho de eso, está hecho de tiempo, de volver a los libros y sobre todo de tratar de comunicarlos con los lectores. Yo quisiera que La utilidad del deseo pues fuera fiel a su título. Ese es el lema que los hermanos Grimm utilizaron para conjuntar todos sus cuentos de hadas, que ellos decían entonces cuando desear todavía era útil. O sea, hubo un tiempo pretérito, ya desaparecido, en que se concedían los deseos, ¿no? Los duendes, las hadas. Exacto. Y la literatura es una sustitución de ese mundo, es ese mundo que regresa para que los deseos se cumplan. Entonces, cuando abres un libro como se abre una puerta o una ventana, esperas que la ilusión tenga lugar, ¿no? Que algo de tus esperanzas puedan concretarse ahí. Yo creo que es parte del ejercicio estético y bueno, pues yo quise invitar a que se cumplieran los deseos de muchos otros autores que están aquí incluidos. Qué maravilla. Para muchos de los lectores de distintas generaciones, Juan Villoro, tú eres un guía, eres un Virgilio. Los que te leemos no solamente te tenemos cariño por las cosas que escribes, sino porque sentimos que te conocemos completamente, ¿no? Y ocurre mucho también que con gran poder viene gran responsabilidad. ¿Qué pasa cuando de pronto tenemos muchos autores que entran a temas políticos también y que todos estos textos cobran una relevancia distinta? Y lo digo por la autoridad que representas desde el punto de vista literario, político y de muchas cosas, y pensando en otros grandes autores, ¿no? No sé, Vargas Llosa diciendo cosas sobre Andrés Manuel, diferentes autores. ¿Cómo vives esta responsabilidad de ser un guía de lecturas y también un guía de muchas otras posturas con tantas generaciones? Un influencer involuntario, digamos. Pues sí, pero increíble, Pero ¿no? sobre todo lo de involuntario y elástico. Un elástico. No, yo creo que lo importante para alguien que escribe pues, es asumir la responsabilidad de lo que ha escrito. Eso me parece lo definitivo y yo creo que el único poder que alguien puede tener desde la palabra es la palabra misma. Ha habido escritores, por ejemplo, mencionabas a Mario Vargas Llosa, que estuvo a punto de ser presidente de Perú, es decir, ahí ya dio un salto a convertirse él en un posible guía de ciudadanos y todo eso. Y yo creo que solo en un país con pocos lectores, un escritor puede ser tan importante como para ser presidente, ¿no? Entonces yo creo que realmente cada quien se debe dedicar a lo suyo y yo lo único que hago es escribir y si eso conecta con la gente, desde luego que me parece importante que las palabras circulen porque a mí me han beneficiado, me han esclarecido muchos autores. Tenemos una sociedad terrible, una sociedad inequitativa, discriminatoria, violenta, corrupta, etcétera. Entonces me parece que el escritor de ese tiempo no puede cerrar los ojos ante su circunstancia y si puede tratar de establecer un poquito de sentido en lo que está pasando, pues creo que es una responsabilidad que se puede asumir, yo creo que de manera bastante útil. Pero lo más importante para mí es que incluso en este momento de desasosiego, de quebranto, de que dices ya las cosas están hasta el gorro, ¿no? De pronto la literatura, el arte, la música te revelan que no todo es infierno, es decir, que incluso dentro de este horror se puede concebir un mundo alterno, ¿no? Y quizá lo que nos ha revelado el arte a través de toda la historia es que quien conoce el infierno puede imaginar mucho mejor el paraíso, porque ya conoce el horror y puede imaginar lo que no es horror. Y eso es el arte, tiene que ver con el sufrimiento, tiene que ver con el dolor, pero nos da un mundo de placer. Y eso es yo creo que esa labor de resistencia es extraordinaria. Por eso yo celebro que haya programas como este, porque yo creo que una de las cosas más disidentes en esta época es sentirse bien, ¿no? Y el humor ayuda a que te sientas bien, ¿no? El humor y el amor. Lo digamos. decía Luis al principio del programa, a mí me pueden pasar muchas cosas, puedo sufrir muchísimo, pero hoy me la voy a pasar bien. Eso es disidencia. No, porque además creo que tiene que haber una cierta resistencia de parte del creador, porque se refleja incluso en los libros que se publican, en las novelas. La realidad nos abduce un poco y la violencia se nota en la novela mexicana contemporánea, ¿no? Hay muchas novelas sobre temas que tienen que ver con el narco, con todo este asunto, y de pronto pocos espacios para que surja un narrador como Calvino o como Arreola o una locura que nos alegre un poco el alma en medio de la catástrofe o que vea un lado lúdico o humorístico en medio de todo esto. Hay una resistencia también, incluso para escribir un ensayo de largo aliento como este, en este tiempo de vértigos y tweets y reflexiones instantáneas, hay que resistir. Y tú tienes, supongo que de repente apagar el teléfono y alejarte un poco de también esto que está muy divertido y muy padre, venir a programas, ir a fiestas.
¿cómo logras tú resistir y mantener un lado que siga viendo con unos ojos, digamos, un poco más infantiles este mundo? Sí, a veces pensamos que una cosa que nos gusta necesariamente tiene que cancelar todas las demás cosas, ¿no? Entonces la gente dice, bueno, pues si te gusta leer, entonces ya no puedes hacer nada más, o viceversa, si te gusta estar metido en la red, pues ya nunca vas a leer un libro de largo aliento. Pero yo creo que necesitamos experiencias complementarias. Por ejemplo, a mí me interesa mucho el teatro, y yo creo que ahora el teatro está teniendo mucho éxito, entre otras cosas, porque es un acto de presencia, es un acto de comunión, es un momento casi ritual en donde de pronto se libera una emoción con la gente que está ahí al mismo tiempo, acompañando, permitiendo y propiciando. Ese acto es un acto propiciatorio. Entonces, yo creo que en momentos en que estamos tan abismados en la realidad virtual, en otras formas de representación, de pronto los espacios de presencia, la conversación uno a uno o la lectura dilatada, que suspende un poco el tiempo, pues nos reconcilian con otras formas de la experiencia, ¿no? Entonces no podemos estar siempre sometidos a un mismo ritmo, ¿no? Yo creo que en ese sentido todos estamos condenados a ser heterodoxos, a tener distintos tipos de cosas, unos más que otros, ¿no? A mí yo en general soy muy disperso y tengo muchas aficiones, pero yo creo que eso es precisamente una de las cosas a las que te lleva la literatura, que hay muchísimas maneras de leerla o de entenderla. Por ejemplo, aquí hay un ensayo sobre Jorge Ibargüengoitia, que tiene que ver justamente con este sentido del humor. Yo siempre recuerdo una frase de su tía que era buenísima y que tiene que ver con la realidad desagradable que a todos nos toca vivir en algún momento, pero que la superamos con el humor, que era: la vida quiso que fuera desgraciada, pero no me dio la gana, ¿no? Que es muy buena, ¿no? O sea, yo me la paso bien, ¿no? Entonces hay un ensayo sobre el humor de Ibargüengoitia, pero otro sobre los novelistas rusos, siempre intensos, siempre dramáticos. Yo digo que cuando uno lee novela rusa, uno siempre tiene 18 años, porque regresas a ese momento de las grandes elecciones, azotado, donde el mundo está abierto y no sabes qué vas a decidir y no sabes si vas a escoger ser como el piadoso Alyosha o como su hermano, el intelectual Iván, o como el pragmático Dmitri. Exactamente, y tienes que decidir como Raskolnikov si cometes un crimen y te arrepientes o no te arrepientes, y todas estas grandes decisiones. Entonces vuelves a tener 18 años y todo es intensísimo. Un azote total. Y entonces esa es una manera de leer, y es una manera de hacer literatura, y la otra es la de Ibargüengoitia, y son complementarias. Qué maravilla. Pues a mí me encanta. Yo quisiera cerrar, Juan, un poco, porque contigo la verdad siempre nos podemos quedar platicando, y afortunadamente cada que nos encontramos tenemos esa gran oportunidad de tener unas charlas maravillosas. Hay algo que mencionas en algún punto, una cierta incomodidad del autor a la hora de escribir. No solo una incomodidad de conciencia, la incomodidad física. Aquí hablabas de Günter Grass, de Schiller, y yo me acordé de un texto que leí hace poco de Henry Miller, que decía que siempre para escribir, escribía mejor cuando estaba incómodo, cuando estaba incluso en una postura incómoda, leía y escribía mejor. Tú evocas un poco el lugar del escritor, el escritorio siempre en caos. ¿Buscas tú esa incomodidad? Porque luego se va buscando uno sus zonas de confort y a veces te das cuenta de que te hacen daño, ¿no? Sí. ¿Cómo es un poco esa mesa en la que escribes y cómo resuelves tú entre la incomodidad necesaria para poder escribir y el deseo de uno de estar a gusto? Sí, por ejemplo, hay escritores que han propiciado incomodidades, como Schiller, precisamente, que tenía en su cajón unas manzanas muy maduras y necesitaba que estuvieran ya a punto de pudrirse para sentir ese olor un poco desagradable y entonces estar escribiendo con más concentración, ¿no? Hay pianistas, por ejemplo, que han puesto harina sobre las teclas para sentir un pequeño obstáculo y entonces esforzarse por ser mejores, y así sucesivamente. Pues mi escritorio es un caos absoluto, no es un lugar de confort, porque si yo me siento muy a gusto, pues me quedo dormido, me quedo pensando en otras cosas, y necesitas estar un tanto alerta. Yo creo que el mejor lugar para concebir una idea original es entre dos sillas, o sea, no estar sentado en ninguna, sino estar pasando de una a otra. Esa inquietud es la que te lleva muchas veces a hacer algo, con lo cual tampoco estoy invitando a la gente a que se torture o que se esté así flagelando para escribir. O que haga de su escritura el juego de las sillas, y se levante de una. Sí. Digo, cada quien encuentra su pequeño método. Yo lo único que he podido encontrar como un remedio es que cuando siento que me falta un poco de concentración, tomo un llavero, le he puesto, es un llavero que tiene un escudo del Necaxa, que está roto, de esos escudos antiguos. Del Necaxa. Sí, está roto.
como el corazón de todo necaxista, Sí. Eso, justo. y tiene algunas llaves que no abren nada, de estas que son para los candados de las maletas, maletas, sí, pero sí, que sí. son muy sabrosas al tacto. Tiene un yen japonés que no debe valer nada, ¿no? Pero y todo esto es muy agradable. Y entonces yo pienso así, y con esto, según yo, se abren puertas Se abren las imaginarias puertas. y se dispara la mente a otro lado. Por ahí leí en un libro de budismo zen, que es una práctica común del zen, hacer cosas con las manos para distraer la mente o llevarla a otro derrotero. También el famoso comboloi que utilizan los griegos, tiene o los que usan el rosario para este fin, ¿no? Entonces, bueno, ese es el único recurso, así un poco de truco que yo hago. Y una vez dejé mis llaves así y mi hija, que tenía 6 años, llegó, las vio, las tomó de inmediato y dijo: he heredado el negocio de la familia. Qué maravilla. Bueno, y supongo que debe haber en el mundo algún escritor que tenga el otro pedazo del escudo del Necaxa y cuando se junten así, el mundo apocalipsis. explotara, Como Shazam. Como Shazam, exacto, esa caricatura. No queremos que Bueno, esta no hay conversación- muchos necaxistas, entonces, bueno, pero algunos son buenos escritores, como Rafa Pérez Gay, José Waldenberg, que es necaxista también. Un saludo a... Autores que le van al Necaxa. Bueno, y al Cruz Azul hay otros que ya... Podemos hacer un programa un día de autores que le van al Necaxa. Pero hay una gran diferencia. Los que le van al Cruz Azul fueron niños muy ambiciosos, porque entonces el Cruz Azul era muy bueno, era el gallón, entonces le iban al ganador, ¿no? En cambio, los que empezamos Necaxa han yendo sido al Necaxa, consistentes. consistentes. Hay siempre- congruencia, hay Sí, congruencia. contra la adversidad, nosotros siempre. En el caso del fan del Cruz Azul es como un castigo divino por la pretensión. Exactamente, sí. Bueno, Juan, qué gusto como siempre platicar contigo. Al Quédate un contrario. ratito con nosotros para Claro, las encantado de la vida. conclusiones. Encantado de Yo la vida. estoy un poco preocupada. No quería ¿Qué te interrumpir esta conversación, acongoja? pero no encuentro a Marisol Gacé. Es que Estaba yo por aquí, déjate por allá. explico. Marisol se fue a Rusia porque va a ser modelo de unas matrushkas. Está en otro plano de la Está en otro realidad. plano, pero nos dejó preparada una cápsula que es esta que hemos llamado El que se mueve no sale en la foto. Vamos a ver. A ver. ¿Qué pasó, mi general? ¿Por qué lo veo como te gogola, chico palado? Pues, ¿qué trae? La tragedia de siempre, mi general. La Adelita se fue con otro. ¿Y no la va a seguir ni por tierra ni por mar? Pues obvio que no, mi general. Yo respeto su decisión. Ay, mi general no me va a salir ahora con que respeta a las viejas. El respeto al derecho ajeno es la conservación de los dientes, mi general. Me salió buena esa frase, espérese, la voy a tuitear. Ay, no tuite ahorita, pese. Bueno, entonces apúntala ahí al lado del Tierra y Libertad. Ah, chirrón, pues que esa frase no es de Ricardo Flores Magón. Sí, pero de ese señor ya no se acuerda nadie, ya acabó convertido en el eje 1. Y yo hasta estación del metro voy a tener. Asumo que no muy lejos, mi Ya general. le dije que no me alburé cuando ando cabizbajo, mi general. Siéntese para que descanse. Perdóneme, fue sin intención lasciva. Si quiere, mire, le traigo un juez para que me crea. No me friegue, los jueces no sirven para nada en este país con leyes machistas que se dedican a proteger a acosadores y violadores. ¿Sabe qué? Si volviéramos a hacer la revolución, ya no sería por la tierra. Pues no, porque ya la vendieron toda o ya la sembraron con transgénicos. Ya no sería por la libertad tampoco. No, ya no, ya no existe eso. La revolución a la que hay que sumarnos, mi general. Esa es la revolución de las mujeres. Mientras no haya igualdad y no pare la violencia, todos los hombres en este país tenemos una cuenta pendiente con las mujeres que nos acompañan en esta vida. Señor. Y el que se quiera hacer güey, que se las vea conmigo, ¿eh? Ándele. Mire, ¿sabe qué? Tiene razón. Es más, hasta me acordé de mis 7 esposas. Yo creo que voy a ir a visitarlas. Mientras, ¿no me quiere tocar la cucaracha? ¿Por qué no mejor me toca despacito ahorita que ando deprimido? Ah, no, de ninguna manguera. Mire, mejor agárrese y vámonos para el monte a ver si de una vez nos perdemos el asco. Órale, así como en el Rock Bike Mountains. ¿El qué? En la película esa que luego le platico. No, el Ay, monte. órale, Bueno, pues vámonos. Vamos. Póngame la mano aquí, Macurino. Seguimos aquí en La Hora Elástica. Les recordamos que pueden escribirnos a @TVUNAM con el hashtag La Hora Elástica. También nos pueden escribir con el hashtag elásticos o qué onda. Sí, como no. Sí. Pues yo veo que les cayó muy bien a los elásticos Les que se gustó. les llamara así, así que ustedes aprovechen en Twitter también. Y también te pueden escribir a ti si quieren. @Luisa la Ouija. @monocordio. Pepe Torres. ¿Sí, Pepe Torres? No está Y no choreando, sabía ni tiene Twitter. Tengo Twitter, güey. Pero fíjate cómo nos... No, bueno, muy bien, muy bien. Bueno, pero para todos los que disfrutan del monstruo, del susto, de la tripa, de la ñañara, del buche, de la nana, de todas esas El cosas. suadero y el nenefil. Lo mero, lo bueno, lo sabroso lo encuentran en su sección favorita, Cine Piojito. Don Rafael Tonatiuh, venga. Velo. Ahí va.
más cansada, velo, velo. A ver cuánto se tarda en recuperar el aliento ahorita. Es que siempre quiero hacerlo y nunca me da chance. Lo bueno es que no bailas, ¿eh? Pero nada más así. ¿Qué onda, Rafael Tonatiuh? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, Tona. Bienvenido. ¿Qué estás haciendo, Tona? Bien, ¿Ya te cansaste, gracias. Tona? Ya se cansó. Sí, pues qué bueno, obvio. trajeron sillitas como piano bar y ahora... y ahora más Siéntate, pinta. querido. Nada más, no te vayas a caer aquí, por favor. Una igual, por favor. Sírvanos de lo que está tomando el señor, por favor. Son muy Bueno, locos. ahorita estamos tomando bebidas Fíjatelo, acuáticas. Bloody Mary. No, no es de la porque- playa. Sí, claro, de la playa porque es bloody, de sangre, para los que no sepan inglés. Y Sangriento. Mary, te encomiendas para que no te agarre el monstruo. Te vamos a hablar de monstruos playeros. A ver, la forma del agua. ¿Te gustó o no te gustó? ¿Sí le hubieras dado el Oscar a mejor película, mejor director? No, bueno, digo, no se merecía el Oscar, digo, no es que sea mal mexicano, la película es buena, digo, ¿Cuál era tu favorita? tres anuncios en las afueras. Definitivamente, 3 anuncios para un crimen. Yo creo que Del Toro obviamente se mereció un Oscar, pero a lo mejor por otra de sus mejores películas. Sí, como no, El Laberinto Laberinto del Fauno, por ejemplo. Bueno, pero el chiste es de que la polémica es que dicen que se pirateó la historia y el monstruo. Pues en realidad la historia pues es un mito, un cuento popular. La Bella y la Bestia, una vez más remasterizada. Y el monstruo, bueno, es una... El monstruo sale en una de Chabelo, de hecho, ¿no? Sí, bueno, el monstruo de Chabelo, que es el vestuario que tienen los estudios Churubusco desde hace años, es Chabelo una lo réplica del monstruo de la Laguna Negra de 1954 de Jack Arnold. Y esa película pues dejó ¿qué podemos decir? El arquetipo del monstruo con escamas y verde y que en los años 50, bueno... Era el terror de chicos y grandes. Sí. En esa época hubo muchas películas con twist, que es lo que estuvimos bailando. Chicas a gogó, monstruos. Hay infinidad. Está The Beach, disculpen mi poor English, The Beach Girls and the Monster, de 1956. Ajá. Y The Horror of the Party Beach. The Horror of the Party Beach. Esa es la mejor, está en YouTube, está completa. Es divertidísima porque ahí hay peleas entre surfers contra Hell Angels. Surfers contra... Hay chicas, ¿cómo se llama? Agogó, que bailan twist y surf. Monstruos radiactivos, porque además hasta eso la película es como ecológica, porque son Todo es porque marinos. tiraron basura al se mar. tiraron basura al mar, entonces salen de ahí unos humanoides pescados que son horribles, son así como mafafa musguito, pero con escamas. Como Mario Villanueva. Sí. El primero en hacer esos monstruos fue justamente Lovecraft. Hoy lo hemos mencionado mucho en esta mesa, pero él tenía un cuento de un señor que va en su bote y de pronto se le empieza a acercar este ser pegostioso, repugnante, que justamente recuerda a todos estos seres como del pulp, ¿no? Un Y poco. que además ha sido un género que ha tenido mucha, o sea, se sigue haciendo, están las pirañas asesinas que hicieron en 3D, y ahora una Pero locura la que piraña es la sí de es bestia, ¿no? El tiburón también es Sharknado bestia. y eso, Lo que sí, pasa- ya son criaturas. Lo digo. que pasa con tiburón y piraña es que yo los veo como pescados enloquecidos. En realidad no son monstruos así creados, surgidos del mar, que huelen a humedad y escamas. Yo me siento que aquí hay un monstruo. ¿Qué te pasa, Tona? Tonatiuh está luchando con un monstruo marino. ¡Dejen al esponjatrón! ¿Te ayudo, Tona? ¡Tona! Ten, mátala. Son esponja. Estamos viendo un momento en el que Tonatiuh está peleando con Bob. No sé qué hacer. Está cañón. Espérate. Está cañón. Déjale, pego, güey. Nomás hazte... ¡Oye, gánala! ¡Oye, gánala! Ya. Bueno, después de Vénganse pa' acá. Ya desde ven este todas. malogrado performance, gracias, Tonatiuh. Queremos invitar a Juana, a Julia. Julia Santibáñez. Híjole. Nuevamente, perdón, Juan. Gracias, Julia, gracias. Vente, Tona, vente. Resolver.
Algún día nos va a salir bien. Tomémoslo como un ensayo. Que fue bastante bueno con lo que hemos aprendido en la sección de Cine Piojito, como los errores de continuidad, los monstruos de Spawn. Las luchas con monstruos. Un homenaje a Juan Orol. Ahora, Sí. me recuerda, Quítale ¿sabes qué? sombrero, Me recordó, sombrero. Tonatiu, una película de Chanok, donde salía Tintán como Tsekub en sus últimos años. Ah, sí. Que hay una lucha de Chanok contra un cocodrilo de hule, igualita a la que te acabas de aventar contra la esponja. Pero es la primera vez que lo veo haber luchado, o sea, con esta... No, sacó Ya, su lado violento. Algo va a pasar. Tenía que Esto se va a salvarlos. descontrolar. Tiene que Mi querido salvarnos. Juan, ¿con qué gracias por estar con nosotros, por ser parte de este delirio televisivo. ¿Con qué te quedas? ¿Qué conclusiones tendrías de haber pasado este momento con nosotros? Este momento con una conclusión de que es un momento muy elástico en todos los sentidos de la palabra, muy elástico. Y se le Tan estira el elástico señor. como la esponja que acabamos de tirar. Muchísimas gracias. Gracias. Julia, ¿con qué te quedas tú? Yo me quedo con algo que menciona Juan en su libro La utilidad del deseo, y es esto que dijo Baudelaire de sé poeta aún en prosa. Entonces, la poesía está en todas partes, no solamente está en la poesía, como nos hemos cansado de decir en este programa, la literatura y la poesía está en todas partes. Entonces, eso me gusta de la hora elástica. Muy bien. ¿Algo que quieras agregar, Tonatiu, después de tu pelea? Pues que la vida me ha tratado mal, pero pues soy masoquista, entonces por mí está bien. Está bien. Muchas gracias. Pues no nos queda más que agradecerles, Luisa, muchas gracias. Maestro Pepe Torres, gracias por acompañarnos con su música. Y nos despedimos con un poco de música más de nuestro invitado Ariel Cavalieri. Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos en la próxima emisión de La Hora Elástica. Gracias. Adiós, amigos. Tómense su chocolatote. Voy a saber de qué vereda caminar. Voy a reír, voy a vestirme más formal. Y así lo entenderás. Al fin lo entenderás. Voy a buscarme un trabajo de verdad. Voy a cenar, voy a dormir y despertar. Y así lo entenderás. Al fin lo entenderás. Pero un enterrador no rescata a quien enterrará. Y el eco de tu voz no ilumina más, no ilumina más. Así está bien, las condiciones se darán. Total que son unas canciones por cantar. Y al fin lo entenderás. Al fin lo entenderás. Pero un enterrador no rescata a quien enterrará. Y el eco
quien enterrará. Y el eco de tu voz no ilumina más, no ilumina más. Gracias.